Vamos a tener este tiempo de la palabra de Dios y quiero presentarles a nuestros queridos amigos de Reto a la Juventud que hoy me acompañan. Si se pueden poner de pie, hermanos. Bueno, si pueden pasar aquí, tantito aquí adelante, pásenle aquí adelante. Y para mí es de mucho gozo el que ellos me acompañen en este tiempo. Dios me ha permitido ver cómo ellos han llegado a un centro de rehabilitación con problemas que controlan la vida y ver cómo Dios ha transformado cada vida de cada uno de ellos. Vienen hermanos desde Ciudad Juárez, desde Guerrero, ¿verdad? La Ciudad de México. Y de verdad Dios es bueno, mis amados hermanos. Puedo ver sus vidas que han sido transformadas y están aquí con nosotros. Está el director de Iztapalapa, el pastor Edén, que está por acá. Él es el director allá en Iztapalapa. Está nuestro querido hermano Rafa en Portales. Y ellos están en un proceso de restauración. Y tenemos algo en común, mis amados hermanos, que el Señor nos encontró. Que el Señor nos encontró para darnos libertad y poder testificar que Él es grande. Y puedo hablar, ¿verdad?, acerca de cada uno de ellos. Yo recuerdo mucho cuando nuestro querido aquí Bruno llegó y tuvimos una conversación en la oficina, estando platicando él y yo acerca de Cristo. Una manifestación de un demonio, ¿verdad?, se manifestó sobre su vida y decía que había un pacto. Y le tuvimos que recordar que había un mayor pacto, que fue con la sangre de Jesucristo, y que Él vino a dar libertad. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. Y es algo en común, mis amados hermanos, que es una realidad, que las tinieblas han avanzado de una manera tremenda. Es una realidad, ¿verdad?, que el enemigo ha ido atacando a la juventud. Pero hay algo más real, mis amados hermanos, y que Dios nos ha dado a la iglesia una unción poderosa para combatir a las tinieblas. Y la iglesia es quien tiene esperanza para que ellos sean libres. Amén. ¿Cuántos lo creen, mis amados hermanos? Aleluya. Y esta ocasión, mis amados hermanos, vamos a tocar un relato muy asombroso que sin duda lo es. Y vamos a ver cómo Dios quiere que quede registrado este relato en su palabra. Y quiero que tú y yo el día de hoy descubramos qué fue lo que ha motivado a Dios a dejarnos en su palabra esta historia. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy? ¿Qué es lo que quiere Dios que tú y yo hagamos en reacción a esto que vamos a estudiar el día de hoy? Acompáñame con tu Biblia al Evangelio de Lucas en el capítulo 19. ¿Ya estamos ahí, amados hermanos? Y vamos a leerlo todos juntos. Y dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, yo se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hagamos una oración. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Sabemos que tú el día de hoy, Señor, traerás salvación, Señor, y libertad. Padre glorioso, Señor, dejamos que seas tú, Señor,
a través de tu Espíritu Santo hablándonos, Señor. Tu palabra, bendito Dios. Glorifica tu nombre esta tarde, Padre glorioso. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Como hemos leído, mis amados hermanos, es Jesús quien decide visitar esta ciudad que se llamaba Jericó. El Señor Jesucristo se mueve por la ciudad y un gran número de personas se une al recorrido. Y pues, ¿quién no quisiera presenciar lo dicho por los innumerables testigos que habían probado de la gracia de aquel hombre? Ellos querían experimentar lo mismo que aquellos testigos. Las personas comunicaban que habían experimentado con aquel hombre algo que jamás habían experimentado, que cuando escuchaban las palabras de aquel hombre eran palabras que llegaban al corazón. Él pronunciaba palabras que traían aliento al cansado. El Señor Jesucristo pronunciaba palabras que daban esperanza a las personas. Las multitudes en esa época testificaban sanidades incontables y que habían recibido una bondad y una misericordia de aquel hombre. Cuando escuchan que este hombre pasa por la ciudad, del que se decía también que era hijo de David, pero que no andaba en palacios de reyes, sino que se movía con personas pecadoras y gente del pueblo, podemos entender esto. Podemos entender que perfectamente la gente quería vivir lo mismo que aquellos testigos. El Señor Jesús tenía que pasar por Jericó para ir a Jerusalén. Él tenía que pasar por esta ciudad. Pero quienes conocen al Señor Jesucristo sabemos que cada visita del Señor tiene un propósito y tiene una agenda divina. No es casualidad que el Señor Jesucristo haya pasado por Jericó, sino algo nos quería enseñar a nosotros que quedó registrado en su palabra. Cuando nosotros vemos la ciudad de Jericó, es una ciudad llena de historia, una ciudad que experimentó la gloria de Dios. Muchos que han leído acerca de Jericó podemos ver un acontecimiento cuando el Señor derribó las murallas de Jericó. Las personas que vivían dentro de esta ciudad eran personas que no conocían a Dios, eran personas que no obedecían la palabra de Dios, gente idólatra que tenía prácticas que ofendían la santidad del Señor. Y así como estas personas, mis amados hermanos, todos hemos experimentado en algún momento que nuestro pecado no traerá consecuencia. Todos hemos experimentado el pensar que nosotros podemos pecar deliberadamente y que nada va a acontecer. Pero llegó un momento donde el pecado de la ciudad había llegado a Dios y Dios trajo un justo juicio a esta ciudad de Jericó. El Señor retarda su ira porque Él quiere que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Él no pasa por alto el pecado. Y nosotros podemos ver en Josué 6:26 que el Señor trae un justo juicio a la ciudad y destruye toda la ciudad, y a pesar de todo la maldice. Esto es lo que me llama mucho la atención acerca de Jericó. Era una ciudad que había sido destruida por el pecado y una ciudad que había sido maldecida. Y el Señor había dicho que no se levantara esa ciudad de nuevo. Pero vemos que más de 500 años después encontramos aquí a Zaqueo. Esto nos deja ver, mis amados hermanos, el corazón del ser humano y la necedad que nosotros tenemos en querer edificar lo que sabemos que va en contra de Dios. En edificar en nuestras vidas lo que Dios siempre ha destruido. ¿Qué quiere decir? Que Jericó era un lugar bajo maldición. Y aquí estaba Zaqueo. Zaqueo estaba en un lugar que estaba bajo la maldición de Dios. ¿Y qué es la maldición, mis amados hermanos? La maldición es no poder gozar del bien de Dios. La maldición es no poder gozar de las bendiciones que Dios ha traído al ser humano. Cuando nosotros estudiamos el libro de Deuteronomio, cuando el Señor habla sobre las maldiciones de la desobediencia, vemos cómo Dios no deja que produzca la tierra.
Vemos cómo hay maldición en todo lo que nosotros hacemos. Y aquí estaba Zaqueo, mis amados hermanos, en un lugar donde no podía fructificar lo que él hacía. Y el evangelista Lucas no nos da muchas referencias de este hombre, Zaqueo. De hecho, si nosotros buscamos acerca de Zaqueo en toda la Biblia, solo lo vamos a encontrar en Lucas. Y solamente son los 10 versículos que acabamos de leer los que nos hablan de este hombre. Pero ¿quién era Zaqueo y por qué Dios quiere que conozcamos en este día su historia? Y si leemos el versículo 2, mis amados hermanos, de Lucas 19, y dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Este hombre, Zaqueo, era un hombre judío, había sido instruido en la palabra de Dios y además era jefe de los publicanos. Eso era un recaudador de impuestos. Y dicho oficio le facilitaba enriquecerse ilícitamente por la corrupción que generaba este trabajo. Y este empleo de Zaqueo hizo que se ganara el odio y el rechazo de las personas, y era bien merecido. Porque nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el pecado lastima a las demás personas. A veces nosotros pensamos que no hacemos daño a nadie, decimos: es que yo no daño a nadie, esto solamente lo hago para mí. Pero no nos damos cuenta que el pecado afecta también a las otras personas. Pero Zaqueo tenía ese problema porque él tenía un ídolo en su corazón, y en este caso era el dinero. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo podemos detectar que hay un ídolo en nuestro corazón? Y el tener un ídolo en el corazón es desear eso que va en contra de Dios, y que por obtenerlo puedes pecar en contra de Dios y en contra de las personas. Y a Zaqueo no le importaba lastimar a las personas ni pecar contra Dios con tal de enriquecerse. El problema esclavizante de la vida de Zaqueo era la ambición, era la avaricia, era deshonesto, y se fue haciendo abusivo y sin vergüenza, porque nunca vemos que él quería cambiar esta situación. Pero algo Zaqueo no tenía contemplado en aquel día. Zaqueo no tenía contemplado que algo maravilloso pasaría en su día y en su vida, y que es que el Señor Jesucristo visitaría aquella ciudad. Al saber Zaqueo que Jesús pasaría por ahí, y al escuchar a los testigos las cosas asombrosas que Jesús hacía, Zaqueo quiso ver quién era ese hombre del que se hablaba tanto. Pero se encontró con una dificultad, que era muy bajito. Y cuando él quiso ver al Señor Jesucristo, había una multitud de personas, y él era muy pequeño de estatura y no podía mirar. Aparte, imagínense, la gente lo odiaba, la gente tenía un gran rechazo contra Zaqueo. Si lo vieron al lado, que dijeron: vamos a estorbarle para que él no pueda mirar. Y él se encontraba con un problema. Pero miren, vamos a leer el versículo 3, y dice la palabra de Dios: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo vio que había un problema, pero él tuvo que hacer un cambio. Di conmigo: un cambio. Zaqueo vio que tenía un problema, pero él no se enfocó en ese problema, sino que en ese momento él buscó una solución. La vida lo había hecho hábil, y él comprendió que él no podía quedarse en ese lugar porque no podía ver a Jesús. Zaqueo tuvo que hacer un ajuste en su vida para poder ver a Jesús. ¿Y cuál es el ajuste que tendríamos que hacer tú y yo si no estamos viendo a Jesús de una manera muy clara? ¿Cuál es el lugar en el que te encuentras en este día que no te deja contemplar al Señor de una manera clara? Esto nos permite ver que Zaqueo, si se hubiera mantenido en esa situación, él no podría haber visto a Jesús. Y hay lugares en donde nosotros nos encontramos
que no nos permiten ver a Jesús de una manera clara. Y Zaqueo hace un ajuste en su vida. Y nosotros debemos de hacer un ajuste el día de hoy. Y Zaqueo se apresura en ese momento y dice la palabra de Dios que él subió a un árbol sicómoro. Pero algo que me impacta de esto, mis amados hermanos, es que ese tipo de árboles no se daba en esa región en donde se encontraba Zaqueo. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? Que una persona mucho tiempo antes tuvo que haber plantado ese árbol, tuvo que haber cuidado, tuvo que haber regado para que ese árbol sicómoro estuviera en ese lugar. Y eso me deja ver, mis amados hermanos, que Dios siempre planea un momento para encontrarse con nosotros. Dios siempre planea encontrarse con nosotros y ha preparado un lugar y ha preparado un momento específico para que podamos tener un encuentro con Jesús. Zaqueo por fin pudo ver a Jesús cuando sube a este árbol. Y me imagino que fue maravilloso para Zaqueo poder contemplar al Señor Jesucristo. Pero de repente el Señor Jesús levanta su mirada y le llama a Zaqueo. Zaqueo no podía entender que ese deseo que tenía en su corazón no era un deseo de él mismo, sino que era una invitación divina, que era un llamado de Dios para encontrarse con él en ese momento. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que nosotros no buscamos al Señor Jesucristo, sino que Él ha buscado a cada uno de los que estamos aquí. Y Zaqueo estaba recibiendo una invitación divina, porque nadie puede venir a Jesús si Dios no lo permite. Nadie busca al Señor por su propia cuenta, sino que es la obra del Espíritu Santo atrayéndonos a la persona de la segunda Trinidad, que es Él el que viene a buscarnos. Y de repente Zaqueo se encuentra con la mirada del Señor. A Jesús no le importó quién fuera ese hombre, a qué se dedicaba ese hombre, qué hacía ese hombre de su vida, ni dónde se encontraba en ese momento, porque la mirada de gracia y de misericordia de Dios, Él mira para todos lados. El Señor está mirando para todos lados y no necesita que nadie le diga dónde estás sentado ni cómo te llamas. El Señor ya te tiene ubicado en este momento y Él sabe todo de ti, sabe quién eres, pero también sabe lo que quiere hacer contigo. Zaqueo recibe un llamado de Dios y vamos a leer el verso 5 y dice la palabra: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo recibe un llamado de Dios a su vida. Y esta palabra en griego muestra la urgencia a responder a ese llamado. Date prisa, dice el Señor. Dile al que está a tu lado: date prisa. El Señor no quería que fuera en otra ocasión. El Señor no quería que fuera en otro momento, hermanos. Hoy es el momento de Dios. Hoy es el tiempo de Dios para responder a ese llamado. Y el Señor Jesús le llama a Zaqueo por su nombre. Eso es algo asombroso. Yo me imagino que a lo mejor la gente le hablaba ásperamente a Zaqueo. A lo mejor le ponían un apodo. Ahí viene medio metro, ¿verdad? No lo dejen ver. Él podía haber tenido un apodo, la gente lo podía haber insultado, la gente había podido a lo mejor lastimar su identidad, pero Jesús no viene para avergonzarnos, Jesús viene para sanarnos. A veces nosotros cuando compartimos la palabra de Dios ofendemos y avergonzamos, pero debemos de aprender del Señor Jesucristo que Él quiere sanar nuestros corazones y regresarnos esa identidad que Él nos ha dado. Y dice el verso 6 que entonces Él descendió a prisa y le recibió con gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. Dile al que está a tu lado: avísale a tu cara, hermano, que tienes gozo. Dile. Ponte de acuerdo, hermano, que estás bien gozoso. Pero Zaqueo, al escuchar el llamado de Dios, baja de prisa.
Esto debemos aprender de aquel hombre pecador que respondió de inmediato al llamado de Dios. Esto nos enseña, Zaqueo, a reaccionar de una manera inmediata cuando Dios nos está llamando. Pero la gente comenzó a murmurar porque ¿cómo Jesús podía entrar con un hombre pecador? Y esto nos muestra, mis amados hermanos, que es una realidad que muchas veces hemos lastimado a las personas, que nuestro pecado ha herido a muchas personas, hermanos, y es por eso que a veces somos tan rechazados. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha hecho abusivos, y es una realidad que Zaqueo lo tenía bien merecido. Y para nosotros Zaqueo era el menos indicado para encontrarse con Jesús. Para nosotros Zaqueo, un hombre pecador y tal vez el más pecador, para nosotros no era algo bueno que él estuviera con Jesús. Pero su palabra dice lo contrario, que donde abundó el pecado, abunda la gracia. Que la salvación no viene por las obras que nosotros hacemos, sino que la salvación es por su gracia, y por gracia tú y yo somos salvos. Yo estoy seguro, mis amados hermanos, que Zaqueo sabía bien quién era. Zaqueo había escuchado tal vez de su familia que era un abusivo, que era un ambicioso pecador. Estoy seguro que muchas personas se lo dijeron muchas veces, pero aún así Zaqueo disfrutaba del pecado. Él no quería cambiar. Y esto es una actitud de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Esto es una característica de que la gente hasta presume el pecado, y podemos ver en las redes sociales la gente presumiendo el pecado, presumiendo que mataron, presumiendo que robaron. ¿Por qué? Porque es una característica de alguien que no tiene a Cristo en su corazón y disfruta del pecado y se enorgullece de él. Pero cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, con el hombre más santo, ahora ya no puede disfrutar del pecado. Ahora el pecado avergüenza. Es por eso que cuando Pedro se encuentra con el Señor Jesucristo, le dice: Señor, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Podemos ver a Isaías pensando que iba a morir ante la santidad de nuestro Dios. Porque cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, el Espíritu Santo nos hace sentir la suciedad de nuestro pecado. El pecado que nos daba orgullo, el pecado que presumíamos, el pecado que practicábamos. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, es un pecado que nos da vergüenza. Y esto es lo que experimentó Zaqueo en su vida. Y Zaqueo, al experimentar este encuentro con Jesús, vamos a leer el verso 8, y dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Estas son las características de un hombre que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús. El entender que era serio su pecado y entender que necesitaba un Salvador. Hermanos, eso lo tendríamos que haber experimentado tú y yo, ver la seriedad de nuestro pecado y entender que necesitamos un Salvador, que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Cómo podemos saber tú y yo, iglesia, y las personas que nos están mirando desde las redes sociales, que hemos tenido un encuentro con Jesús? Porque tuvimos que experimentar la suciedad de nuestro pecado y tuvimos que experimentar el sentir que necesitábamos un Salvador, y que ese Salvador es Cristo Jesús. A esto el Señor Jesucristo responde en el verso 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. El Señor Jesucristo, que conoce todo y que conoce los corazones, supo que la fe de Zaqueo era genuina, que no fueron las obras de Zaqueo, sino fue la fe en el Hijo de Dios. No porque lo mereciera, porque en realidad nadie lo merece, sino porque todo el que cree en Cristo Jesús recibe la salvación, y Cristo transformará sus vidas. El Señor Jesús no quiere reprimir nuestro pecado. Di conmigo: el Señor Jesús
no quiere reprimir el pecado. Él quiere redimir el pecado. Hermanos, Dios no quiere reprimir nuestro pecado, Él nos redime. Y nosotros que venimos de un contexto tan pecaminoso, la gente nos dice: ¿cómo te has dejado de drogar? ¿Cuál fue tu proceso? Mi proceso fue el haber tenido un encuentro con Cristo. Muchas veces, hermanos, muchas veces quise dejar la droga, muchas veces quise dejar esa vida de delincuente, pero yo no podía. Y es una realidad, nadie por sí solo puede dejar el pecado si Cristo no está ahí. Y algo que es muy clave para este encuentro es el verso 10 y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este verso nos revela el plan de Dios y el propósito de por qué ha quedado registrado este suceso en su palabra. El propósito y la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra. Que Él vino a buscarnos y Él vino a salvarnos. Él vino a salvarnos del poder del pecado, hermanos. Él vino a salvarnos de la esclavitud del pecado. Él vino a salvarnos también de las consecuencias del pecado y de la muerte que trae el pecado. El Señor Jesucristo también vino a librarnos de la ira de Dios. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como tú y como yo. Y Zaqueo estaba en un lugar que estaba bajo maldición, en una condición de el más pecador. Pero el Señor Jesucristo no vino para condenarlo, sino vino para salvarlo. Y yo quiero decirte, iglesia, y tú que estás escuchando este mensaje, nosotros pensamos que hay situaciones de pecado que nos mantienen en esa maldición. Y este soy yo antes de llegar a Cristo. Una persona que estaba bajo maldición, su familia bajo maldición. Pero no hay lugar en donde nos encontremos que la gracia de Dios no llegue, mis amados hermanos. Y quiero desafiarte como iglesia, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que ir a lugares donde no cualquiera va a poder ir. Esos lugares que están bajo maldición, pero que el Señor Jesucristo quiere ir a buscarles para darles libertad. No hay pecado que una persona haya hecho que Jesús no pueda perdonarnos. Muchas veces nosotros que venimos de un contexto de mucho pecado, que venimos de contextos de que hemos secuestrado gente, que hemos hecho mucho mal a la sociedad y que hemos hecho cosas que me daría pena contarlas en esta tarde, mis amados hermanos. Pero cuando yo me encontré con el Señor Jesucristo, recuerdo que yo quería asesinar a una persona. Saqué una pistola, fui a buscarle y esa persona ya estaba arriba de su auto y yo empecé a dispararle en la cara, pero no le pasaba nada. Y escuché una voz que me dijo: es que yo soy Dios y si yo quiero no le quitas la vida a alguien. Y recuerdo, mis amados hermanos, que empezaron a asesinar a todas las personas que trabajaban conmigo. A unos terminaron descuartizados aquí en la zona de Tláhuac. Y cuando a mí me van a matar, mis amados hermanos, yo salgo huyendo para que estas personas no me alcancen. Y llego a un lugar de unas personas que tenían en su puerta un cuadro, pero ese cuadro empezó a brillar y las letras de ese cuadro eran como fuego. Y decía: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero tú no caerás. Y yo quiero predicarte a ese Jesucristo vivo. Yo quiero predicar a ese Señor que ha venido a buscar al perdido y que ha venido a salvar al que no tiene esperanza. Y ese Señor está aquí en esta tarde. Y Él se está paseando en este lugar. Así como el Señor se movía en aquella ciudad, el Señor se quiere mover en este lugar. Y Él ha venido por ti. Él ha venido por ti. Él sabe dónde estás ubicado. Él sabe dónde estás sentado. Él sabe desde dónde nos estás viendo. Pero el Señor quiere salvarte y te quiere decir como a Zaqueo: Zaqueo, date prisa.
levantamos nuestra mano derecha al Señor porque creemos en su promesa. Él ha prometido bendecirnos literalmente con esta bendición. Aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Él bendiga tu salida y bendiga tu entrada, desde ahora y hasta el día en que estemos todos juntos en las bodas del Cordero para beber la cuarta copa con el Señor. Aleluya. Shalom, la paz de Dios sobre cada uno de nosotros. Salude a muchos, abrace a muchos. No se vaya nada más así. Aleluya.